Buen día, jóvenes. Buenos días. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, licenciado. Bien. Bien, retornemos entonces, recordemos más bien esto que desde el principio siempre dijimos, de que la intención de preparar los estados financieros es también buscar las mejores políticas y prácticas contables, que es la estrategia de seleccionar esto que resultan ser y cuáles prácticas vamos a aplicar, obviamente para sacar y lograr estados financieros de propósito general. Y por eso estamos haciendo este estudio en el sentido de que la información debe estar preparado con un marco de referencias adecuado y que cumpla con la condición de ese propósito general amplio. Y en la armonización contable mundial, las normas internacionales de información financiera son ese marco amplio, aunque también es aceptable las normas propias de cada país, pero obviamente también un poco en el marco de que ese propósito general es solamente para el país. Y si cuando uno quiere internacionalizar y uno quiere preparar estados financieros que puedan ser leídos en Bolivia o en cualquier parte del mundo, entonces uno tiene que ampliar su mente y simplemente pensar en normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Bueno, dentro de esto entonces, ¿qué es escoger las mejores políticas y prácticas contables? Pues está una parte que es importante, que es el cómo reconocer, cómo contabilizar entonces esos activos o esos ingresos o esos gastos o esas cuentas de pasivo, ¿no? Y luego viene, ¿y en qué medida? ¿Con qué valor se va a registrar? Además es una cosa registrar en un momento inicial, o sea, cuando se compra, por ejemplo, pero otra cosa puede ser después que se llega a la fecha de cierre de preparación de estados financieros y en ese instante ocurre que cambiaron ciertas medidas, cambiaron los valores por diferentes circunstancias que se deben principalmente a que cambió el entorno empresarial y cambiaron las estrategias y cambiaron los procesos. ¿Ok? Entonces, cuando hay cambios en el entorno empresarial, cuando hay cambios en la estrategia de negocios, por supuesto hay cambios en las unidades de medidas también. ¿Ok? Un segundito.
Entonces, una vez conocido lo que son las cualidades de la información, porque la información tiene que ser útil, y que en esas cualidades hay cualidades que son fundamentales y hay cualidades que son complementarias, y que las fundamentales son el que realmente la información que tratemos tiene que ser información relevante para ver qué norma aplica, etcétera. Y considerar también, por otro lado, que obviamente los estados financieros tienen que ser un fiel reflejo, ¿no?, de las operaciones, y que complementariamente esa información debe ser comparable, etcétera. Entonces, ahora nos vamos a ¿y cómo se conocen? Como decía, todo esto, una vez que tenemos obviamente las definiciones también de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio, qué es gasto, como elementos, y que no entramos a considerar todavía los rubros, aunque casi es implícito. Solamente estamos hablando de los elementos, porque eso es lo que tiene definido el marco de conceptos o el marco conceptual. Entonces, en esos elementos ya habíamos descrito y definido que es un activo como un recurso económico que está controlado por la empresa y proviene de eventos pasados, y al mismo tiempo aclarando ese concepto de recurso económico, que no es otra cosa que un derecho con el potencial de producir beneficios económicos, y que el pasivo no es otra cosa una obligación presente de transferir recursos económicos, y recurso económico es transferir o derechos o algo que tenga potencial de generar beneficio económico. Entonces, así hemos definido el activo, sí, así hemos definido también lo que son los ingresos y gastos, que los ingresos no resulta ser otra cosa que un incremento en beneficios económicos, fruto de incremento en activos, pero que también promueve el incremento del patrimonio, y si el patrimonio se incrementa o aumenta, no es fruto de aporte de socios o accionistas. Y todo lo contrario con los gastos. Es importante, habíamos dicho también, aclarar que es un derecho, ¿no?, que tiene el potencial de producir beneficios económicos. En última instancia, hablar de beneficios económicos no es otra cosa que la generación de efectivo de manera directa o indirecta. Entonces, aquí lo que tenemos es la recepción de efectivo que me da el beneficio económico, pero también podría recibir derechos o bienes o servicios que en última instancia van a transformarse en efectivo de manera directa, o intercambiar esos recursos económicos, esos derechos que uno tiene y que en última instancia se van a transformar en efectivo, o tener en un momento, ya les decía, objetos físicos que en última instancia se transforman en efectivo, o tener derechos de uso de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? También que en última instancia se transforma en efectivo, porque siempre hay una generación de efectivo con todos esos elementos. ¿Ok? Entonces, por otra parte, hablar siempre del potencial de generar beneficios económicos en cuanto a lo que es un derecho. Al final de cuentas, todo termina siendo la generación de recibir efectivo, ¿ok? La recepción de efectivo, la entrada de efectivo, de una o de otra manera, con cualquiera de las instancias. La idea es, de una u otra forma, de recibir efectivo o extinguir pasivos con el efectivo. Entonces, hablar de beneficio económico, en última instancia, es nomás la generación del efectivo de manera directa o indirecta. Ya eso lo hemos visto. Y no olviden del control, porque la definición de activo incluye el hecho de ser un recurso económico, pero que también proviene del pasado y que se puede controlar. Entonces,
para definir un control es que uno debe pensar, entonces eso que tengo como activo lo puedo dirigir y puedo además obtener, o sea, beneficios económicos con ese activo. ¿Por qué? Porque como lo puedo disponer, tengo esa capacidad de disponerlo, entonces puedo prestarlo, puedo arrendarlo, puedo venderlo, lo que sea, y generar beneficios económicos, que no es otra cosa que, en todo caso, a la generación de efectivo de manera directa o indirecta, ¿no? Pero por último, también puede ser que controlar significa que puedo impedir, o sea, que nadie use lo que es mío o lo que es de la empresa, ¿sí? Y que otros terceros traten de usar lo que es de la empresa. Puedo impedirles, ¿no? ¿Con qué? Con eso que significa los derechos que yo tengo sobre algo. Ahora, ahí la duda también está el hecho de que controlar es poseer, controlar es dirigir, controlar es obtener, controlar es impedir. Si en un determinado momento no pude impedir que se lleve mi vehículo y otro lo use, ya perdí el concepto de activo. Eso es bien importante en lo que significa más vale el hecho económico que la forma legal. Bueno, así habíamos definido los principales cambios también de lo que es un pasivo, ya lo habíamos visto, en el sentido de que el pasivo no es otra cosa que una obligación. Sí, la obligación es un deber o responsabilidad y que uno no tiene la capacidad práctica de evitar. ¿Ok? Entonces, cuidado que hay obligaciones inclusive implícitas. Entonces, aquí hay que considerar que en muchos de los casos podrían haber obligaciones que son obligaciones implícitas. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta que algunas veces hay obligaciones implícitas que registrar. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es inevitable, ¿no? No sé por qué no he escrito, pero bueno, volvamos. ¿Sí? Tomar en cuenta, decía, que en muchos casos hay obligaciones implícitas que no se pueden evitar. En realidad, ese es el concepto de obligación. O sea, tener una responsabilidad, ¿no? Y que ese deber de hacer algo, ese deber de hacer algo. Entonces, hay que tomar en cuenta que en muchos casos, ojo, en la profesión, contablemente hay ciertas obligaciones que son implícitas, ¿no? Hay ciertas obligaciones que suelen ser implícitas y que uno tiene que estar atento a esas obligaciones implícitas porque no requieren de documentación, no requiere necesariamente ser documentado. De hecho, una obligación puede ser documentada, normalmente es documentada, porque es el derecho de otro, por lo tanto suelen haber compromisos contratados, o sea, hay contratos. Pero cuidado, ¿no? En algunos casos hay obligaciones implícitas que no se pueden evitar, que hay que registrar. Es más, lo voy a poner aquí, que no se pueden evitar. Caramba, siempre alguien quiere ingresar. Coma. Que por la probabilidad hay necesidad de registrar. ¿Okay? Eso es. ¿Alguien puede decirme cuáles serían esas obligaciones implícitas que uno tiene que registrar? Siempre lo que pregunto es por nota, pero bueno,
ya saben ustedes. ¿Cuál sería una obligación implícita que hay que registrar? Licenciado, ¿puede ser los impuestos? Los impuestos, a ver, Los sueldos por pagar. ¿El pago de alquileres? un ratito. No, estamos hablando, el pago de alquileres es una obligación definitivamente presente. ¿Por qué? Los Porque sueldos. hay una prestación de servicio, ¿no? En Valeria. Entonces, No, yo no digo. Los sueldos. alguien decía los impuestos. No, los impuestos están definidos por ley. Multa de ¿Podría ser servicios los beneficios sociales. sociales? ¿Aportes patronales por pagar? No, los aportes patronales también están definidos por ley. Es una responsabilidad legal. No es implícita. A ver, piensen. La compra de materiales, licenciado. No. La compra de materiales surge de un compromiso, digamos, de transferir bienes a cambio de un beneficio económico. No es obligación implícita. Licenciado, ¿serían las cuentas por pagar? No, porque las cuentas por pagar surgen de contratos, de intercambio. Licenciado, ¿una garantía? La garantía podría ser una obligación implícita, aunque surge de contrato. ¿Beneficio a los empleados, licenciado, tal vez? No, los beneficios empleados surgen de la ley. Tal vez al futuro lo vamos a ver con más precisión, pero se los voy a mostrar. Por ejemplo, eso está en una norma. Ahorita les voy a mostrar la norma. Aquí las normas, en mis normas profesionales nos vamos a encontrar con una NIC, que es la 37. Esta es la NIC 37. Y en realidad hacen a pasivos contingentes pero que tienen algo más, porque el propio pasivo contingente genera una obligación que no es implícita, pero raramente hay ciertas obligaciones que son implícitas. Espero que en la definición que aquí abajo está lo podamos encontrar, pero definitivamente lo vamos a encontrar más adelante. Quiero ver si es que tenemos aquí unas definiciones. Ok, entonces, la NIC 37 en un momento lo que va a definir es que es una obligación presente, ¿no? Surgida de eventos del pasado porque ya ocurrió. Y por lo tanto la empresa, la entidad se va a desprender de algo. Bien, entonces hay un origen de la obligación presente. Entonces, en muchos de los casos la obligación es legal, es como ustedes decían. Si hay un decreto supremo, entonces la obligación es legal y por lo tanto hay que acatar la ley, ¿sí? El pago de beneficios sociales es legal. El pago de sueldos es pues por la prestación de servicio. Entonces esas son obligaciones legales o están documentadas. Sin embargo, como ustedes están empezando a ver, hay ciertas obligaciones, como dice ahí,
que son implícitas. A ver, voy a tratar de ampliar un poco más la vista. Ahí está, ¿no? Ahí se ve bien. Entonces, una obligación puede ser una obligación implícita que surgen de actuaciones de la propia entidad, en las que, debido a un patrón establecido, ojo, es un patrón, o sea, una forma de actuar, algo recurrente. Patrón significa algo que se ocurre, que se transforma en algo recurrente, que cada vez resulta lo mismo, lo mismo, lo mismo por la costumbre, y por la costumbre hay que hacerlo, ¿no? Eso es un patrón establecido basado en el comportamiento del pasado. Si antes ocurrió, yo creo que a futuro va a ocurrir, ¿sí? En las políticas empresariales que se tengan, y que además tiene una característica, todo el mundo lo sabe, es un dominio público a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta. Eso quiere decir que alguien declaró, ¿ok? Alguien hizo la declaración. Entonces lo vamos a tomar aquí. A ver, voy a tomar como una instantánea. Y nos vamos a ir a nuestras diapositivas. Incluido, decía, lo que es una obligación implícita. Aquí sí podemos rayar y por lo tanto yo puedo hacer énfasis en lo siguiente. Una obligación implícita es aquella que deriva de actuaciones. Quien crea es la propia entidad. Porque es su giro, porque es su giro. ¿No? Es propio del giro del negocio. Además se convierte en algo recurrente, por lo tanto crea un estándar, un patrón. ¿Y por qué se crea ese patrón? Porque hay un comportamiento que ocurrió en el pasado y siempre ocurre, siempre es. Todos los años es lo mismo, ya es costumbre. No se necesita ponerlo por escrito, no hay necesidad de hacer un documento, no hay necesidad de hacer un contrato. ¿Ok? Ya ocurrió, tiene que ocurrir, punto. En las políticas empresariales, ¿no? Pero al mismo tiempo es algo que todo el mundo conoce, por lo tanto, todo el mundo espera. Además, es un problema de una declaración que alguien hizo, la declaración que lo hizo un ejecutivo. Y esa declaración es concreta, no es algo difuso, ¿sí? Y que la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros. Y que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidad. ¿Ok? Está implícito el pasivo. Señores, ya contrajiste el pasivo. Si no cumples con eso que es tu comportamiento, tu patrón, todo el rato lo dices, todo el mundo lo sabe, te has comprometido, no has puesto no has firmado un documento
pero te has comprometido porque lo has declarado de manera concreta y lo has declarado en la televisión, lo has declarado en todas partes ante terceros y te ha creado cierta responsabilidad. Entonces, como consecuencia de lo anterior, de haber declarado el comportamiento, etcétera, ¿no? Entonces, debe cumplirse con ese compromiso. A ver, ahora sí dígame, ¿qué casos tiene? Piensen, porque los otros son comunes, pues los que vienen de forma legal, etcétera, están amparados por ley, los sueldos, los alquileres, los seguros tienen contratos, eh, todos esos tienen contratos. En cambio, estos no tienen. Siempre es por nota, siempre es por nota. Piensa en la vida real, en Bolivia ocurre permanentemente. Licenciado, ¿puede ser las horas de trabajo? El aumento de sueldos y salarios. Pueden ser las ofertas que a veces lo hacen en televisión o por radio, Sí, tal vez. esos. El aumento de sueldos, no, el aumento de sueldos es por ley. Las deudas, licenciado, cuando Perdón, por ejemplo, alguien decía, han hecho declaraciones por televisión, dice alguien, uno de sus compañeros. ¿Qué declaraciones han escuchado ustedes, por ejemplo, de alguna entidad o alguna empresa? Ejemplo, hay un club deportivo que tiene hecho una declaración por los siguientes 20 años. Es más, sí, los siguientes 5 años. ¿Cuál es ese? Todos ustedes lo saben, es público. En La Paz. ¿Quién ha hecho una declaración pública, concreta? Es más, lo ha presentado por televisión en su plan de acción de los siguientes 5 años. El Bolívar, licenciado. Bolívar, licenciado. ¿Ok? Proyecto En centenario. realidad, piensen ustedes, no ha sido el propio Club Bolívar. ¿Quién ha sido? Marcelo Claure. Marcelo Claure con su empresa. ¿Su empresa cómo se llama? Baiza. Baiza. ¿Ok? No es, esa declaración no es propia del Club Bolívar. El Club Bolívar y sus socios, de los cuales yo también soy socio ahí, no hemos hecho ninguna declaración. Quien hizo la declaración fue un señor dueño de una empresa que se llama Baiza, ¿no? Que maneja el señor Claure. Y todos nosotros conocemos. Si ustedes respondieron es porque es de dominio público. A ver, ¿qué se comprometió con el país y principalmente con los aficionados al fútbol y los hinchas del Club Bolívar? ¿Qué se comprometió? Tres cosas fundamentales. ¿Cuáles fueron?
Uno era infraestructura. Primero construir el estadio del Bolívar, ¿no es cierto? Que más o menos alcanza algo así como 30 millones de dólares en Tembladerane. Sabemos hasta el monto. 30 millones. Bien. Ok. Segundo, se comprometió a construir ¿qué? Ojo, y construir en los siguientes 5 años. En los siguientes 5 años, de los cuales ya está pasando 6 o 7 meses, porque lo dijo este fin de año. O sea, ya estamos llegando a los 5 meses o 6, ¿no? Se comprometió a hacer un centro de alto rendimiento en Lipari, por ese lado, ¿no? Que en este momento ya se está construyendo ahí abajo. Y bueno, ya está construyéndose el centro de alto rendimiento. Cuarto, se comprometió a construir las canchas de entrenamiento ahí arriba de Alto Ilpavi, no, por este otro lado, ¿no? Quinto, se obligó, porque es una obligación, se obligó a construir, ¿no es cierto?, un centro de alto rendimiento en Santa Cruz, con hotelería y todo para todos los jugadores. Y sexto, se comprometió a que el Club Bolívar iba a ser campeón de la Libertadores de América en los siguientes 5 años. Pasó 6 meses y ¿cómo le está yendo? Está construyendo abajo en Lipari, por ese lado, el centro de alto rendimiento. ¿Qué pasó? Según los reportes que se tienen, ya compraron los terrenos en Santa Cruz para la construcción de Santa Cruz. Lo único que no vemos en movimiento, aunque yo no voy por ahí, es si algo están haciendo en Tembladerane, y ahí de repente al último lo van a hacer porque querían adquirir algunas casas aledañas, creo, con el nuevo alcalde. Entonces eso seguramente este año lo harán, y una vez que compren las casas de alrededor, que son complementarias, hasta una iglesia creo que había, para ampliar y que el estadio sea lo más grande posible dentro de esas posibilidades, ¿no? Porque es terreno pequeño. Pero entonces el señor Claure hasta presupuesto ha presentado. Ya tiene presupuesto de 30 millones para el estadio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, parte de eso lo va a cubrir, se supone, cuando sea campeón de la Libertadores de América, entonces va a ganar millones, pues, ¿no? Con eso construirá su estadio, porque si es campeón de la Copa Libertadores, los sponsors y todo eso es mucha plata, pues, ¿no? Mucha plata. Pero bueno, y si no es eso, pues va a tener que poner de su bolsillo. Eso se llama obligación implícita. Y la pregunta es, ¿se registra? Sí, se registra contablemente. Eso quiere decir que esta obligación implícita, con el presupuesto año tras año, tiene que estar registrado en la empresa Baiza. ¿Entienden? No en el Club Bolívar, porque el Club Bolívar no se ha comprometido a nada. Es una empresa del exterior que maneja el señor Claure, que tiene que registrar esto que se llaman las obligaciones implícitas. Ya debe estar registrando por unos 50 millones de dólares o por lo menos los 30 millones de a poquito, año tras año, según se vaya cumpliendo, pero al final de cuentas, terminado el 5.º año, ya todo tiene que estar registrado ahí como obligación, y esa obligación tiene que ir pagando y adquiriendo los bienes y todo eso, y bueno, gran parte de eso, no todo, gran parte de eso quedará nomás a favor del club, aunque ustedes saben que Baiza también hace sus negocios y lo hará bajo su... de repente está queriendo ganar también, ¿no? Yo haría varias cosas para ganar ahí, pero está bien. En todo caso, si hago construir en Santa Cruz algo, no es que voy a agarrar canchas y las voy a limpiar y voy a hacer canchitas, no. A su alrededor voy a construir hoteles, todo, y la gente va a poder mirar las canchas, igualito que el Real Madrid, igual que el Barcelona. Alrededor de sus canchas lindas que tienen, su cancha de fútbol, han construido edificios donde han vendido
viviendas, departamentos, y eso es lo que ha ganado más plata que cualquier cosa. Entonces, no solamente es pues a decir, ah, qué bonito, cuánta plata va a poner, sino que también hay que pensar y decir, ¿y cuánta plata va a ganar? Entonces, las obligaciones implícitas son para generar rentabilidad. A eso quiero llegar también como conclusión. No es que aquí es que uno se pone, simplemente se obliga a hacer declaraciones, etcétera, y ya. No, sino que también hace las declaraciones, pero todo lo hace con intención de generar rentabilidad. Dígame otro caso en Bolivia, hay muchos casos. Disculpe, licenciado, ¿tiene que ser de una empresa o podemos hablar de una declaración, por ejemplo, de un alcalde? No, no, no. Estamos hablando de preparación de estados financieros de propósito general de entidades que están como empresa en marcha. Estamos hablando dentro del marco de concepto de las NIF. Y las NIF son para propósito general, no son para empresas, entidades públicas. Claro que existen las NIF para sector público, pero esas son otras. Piensen en empresas, señores, en empresas. Estamos hablando de empresas, así como vais, empresas, estamos hablando de empresas. Puede ser Pauichi, venta de condominios, ¿Dónde está eso, perdón? en Santa Cruz. Venden ¿Cómo se llama? el Pauichi, creo. El Pauichi dice. ¿Y cuál sería la obligación implícita? Porque en ese caso es una empresa constructora que construye igual que cualquier edificio. ¿Con quién se habría obligado? Porque en este caso Baeza se obligó con nosotros, que somos los hinchas del Club Bolívar. Nosotros no le hemos pedido que se pronuncie, pero él ha querido pronunciarse porque supuestamente es el hincha número 1. Por ejemplo, a ver, yo les digo, alguna vez me ha ocurrido a mí, ¿no? Qué sé yo he ido a en una ocasión yo me fui de vacaciones a una población, claro, no es como empresa, pero es algo parecido, ¿no? Me fui a una población en los Yungas y ahí estuve y me gustó mucho la población y encontré un residencial de huérfanos, niños desde recién nacidos y así, una gran población y hasta jovencitos de hasta de 15 años, ¿no? Huérfanos. Vivían ahí y me ha dado mucha pena. Pues los he ido a visitar y todo, y los niños me han tratado bien y todo eso, me han hecho almorzar con ellos y así. Y estaban realizando su campeonato de fútbol y no tenían camisetas, ¿no? Entonces, para 5 equipos ni balones. Entonces, yo les dije, pucha, no tienen para su campeonato. Para el siguiente campeonato, yo les voy a mandar camisetas y balones de fútbol. ¿Para qué habría abierto la copa, más bien la boca, si ni siquiera había tomado una copa? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice en esto que estoy poniendo aquí? ¿Qué hice? A ver, primero he hecho una declaración, ¿ok? En público. Y les dije, para el siguiente campeonato yo les voy a poner camisetas y balones. ¿Me han hecho firmar algún documento? No. ¿Sí? Y mi conciencia personal y todo mi forma de comportamiento de mí en el pasado hace pues que yo cumpla mis promesas. Y por lo tanto, ¿qué tengo? ¿Qué tipo de obligación tengo? No me han hecho firmar nada. ¿Qué se llama eso? Obligación implícita. Obligación implícita. Eso se llama. O sea, no me quedó otra que cumplir y bueno, para el siguiente año, tampoco eran muchas camisetas, ¿no?
hacer unas cuantas camisetas y comprar unos balones de fútbol y mandarles. Pero aún así, se puede presupuestar. Las camisetas, que se yo, costaban cada juego de camisetas, por ahí 4 equipos nomás también era, ¿no? Qué sé yo, el mínimo eran 500 bolivianos el juego y el máximo 1000 bolivianos el juego de camisetas, entonces 4000 bolivianos más las pelotas de fútbol de 200 bolivianos y ya está, ¿no? Ah, no, ni siquiera era fútbol, era fulbito, entonces eran máximo 500 bolivianos por 4, era 2000 bolivianos, más las pelotas de fulbito de 200 bolivianos, 2 pelotas de fulbito de 200, y era cabalito, entonces 2400 bolivianos. Si yo tuviera que llevar la contabilidad, entonces lo que pondría es eso, un pasivo, registraría un pasivo que además iría como gasto, ¿de acuerdo? Cargaría gasto y pondría abono a pasivos implícitos por un importe de 2400. ¿Entendieron, no? Ahora, pero vamos más concreto. ¿Qué empresas hacen normalmente eso? ¿Qué empresas? Que se comprometen con las poblaciones. Que si es que no hacen eso, las empresas no funcionan. Hay una, por ejemplo, que está en Viacha. ¿Cómo se llama? Nadie es viacheño de ustedes. ¿Qué empresa hay en Viacha, señores? La más grande. La fábrica Sobos de licenciado. De cemento. ¿Qué provoca la fábrica de cemento? ¿Qué daños causa? O causaba, porque ahora ya no es tanto, pero causaba mucha polución. Ambientales. Ah, habían problemas ambientales. Pero la piedra caliza la tenían que sacar de ahí, raspar, raspar y con eso producir cemento. No hay opción. Hay que trabajar. Aunque llene de polvo toda la población, y la población los iban a echar. Entonces, para que no los echen, ¿qué haría el dueño? Para que no los echen, porque por años están ahí. ¿Qué hacen los dueños ahí? ¿Qué hacen? Si no me equivoco, en un tiempo han creado un centro. Obviamente se comprometen a, bueno, para que arreglar sus pulmones por la polución, les van a poner varias postas y un hospital. Entonces salen y dicen, señores, no nos voten de aquí, por favor, les vamos a poner nosotros un hospital. Y eso es de dominio público. Y el siguiente año, ¿qué hacen? Dicen, ¿no? Bueno, para que sigan contentos, dicen, bien, entonces para el siguiente año, señores, les vamos a construir una escuela. Si no, los van a botar del lugar. El siguiente año, ¿qué hacen? Bueno, ahora les vamos a construir la cancha de fútbol. El siguiente, ¿qué hacen? Ya no hay más que hacer de ese tipo. Algo más hay que hacer. El siguiente año, la fábrica va a pasar de Prestepa en entrada de Viacha. Uy, tiene que contratar cuatro bandas de música, 5 días de fiesta y cervezas y todo. Eso es. No les han hecho firmar ni un solo documento, pero si no cumplen, porque hay una responsabilidad cierta, concreta, si no cumplen, los van a sacar del lugar. Lo mismo les ocurre a las empresas mineras. Hay empresas mineras cerca a Potosí, por ese lado, que si no cumplen, ¿no? Todos se quejan, pues, no, señores, que ya nuestras vacas están saliendo, nuestros toros están saliendo con 3 cuernos, menos una pata, es porque hay contaminación, y de todo, dice. Para que no haya eso y no los echen, entonces inmediatamente a la población les prometen, bien,
vamos a hacer construir viviendas para la población un poco más alejadas, qué sé yo, ahora vamos a construir la nueva plaza, y de esa manera van conquistando y haciendo las obligaciones implícitas que hay que presupuestar y registrar. Eso es. Bueno, me he pasado tal vez un poquito más allá del tema, pero es que era necesario decir que hay muchos pasivos que son obviamente legales, obligaciones legales, como dice la norma, ¿no? La norma establece aquí, lo habíamos visto, es que hay muchas obligaciones que son legales, ¿sí? Aquí están, que surgen de contratos, ¿sí? Pero tienen condiciones que son explícitas o están facturadas y todo eso. Entonces son legales. Pero hay ciertas obligaciones que hay que tener cuidado, que son obligaciones implícitas, que surgen, ya hemos visto, de aquellos compromisos que hacen las empresas y que lo deben cumplir, caso contrario no van a poder permanecer en el espacio o no van a poder permanecer en la plaza. Bien. Entonces ya saben que es una obligación implícita. Ya hemos terminado de ver los elementos. Y el patrimonio no es otra cosa que un residuo entre activo menos el pasivo. Activo menos pasivo, eso se llama patrimonio. Pero también es importante que ustedes agarren conceptos importantes como este, ¿no? Al patrimonio, la norma también lo conoce como, o el marco de conceptos como activo neto. Entiendan bien eso. ¿Por qué es activo neto? Es porque es activo menos el pasivo. Entonces, es el residuo del activo. Eso es el patrimonio. Es el activo neto. Ahora, claro está que en algún caso excepcional, atiendan bien con lo que voy a decir, mucho cuidado con lo que voy a decir. En casos excepcionales, a veces suceden situaciones extrañas, al revés, ¿no? Que a veces por situaciones, hoy día, por ejemplo, por el COVID, a veces las empresas tienen muchos pasivos y tienen pocos activos. Ejemplo, ahora con el COVID, las empresas se han quedado con los empleados, ¿no? Teníamos 400, 500 empleados, sí, ¿no? Algunas fábricas. ¿Y estás produciendo? No, no estoy produciendo porque el COVID, ¿no? Ya no hago más cerveza, por ejemplo. No hago más cerveza o hago poquito de cerveza porque ya no hay prestes, fiestas, nada. Qué macana, ¿no? Entonces, y tus empleados, sigo teniendo los empleados y sigo pagando sueldos, etcétera. Entonces, los pasivos son más grandes que los activos y el patrimonio puede ser que sea negativo. Bueno, no sé si sea o no en el caso de ese, pero en otras empresas puede ser, en alguna empresa puede ser que ya los pasivos han crecido tanto más que los activos. Entonces, en ese caso, en el concepto anterior decíamos, el activo es activo menos pasivo, eso se llama activo neto. En este otro caso se llama deficiencia en activo. Ya no hay patrimonio, pues. Ya no pueden decir, como en este caso, el patrimonio es de tanto. Ya no hay patrimonio, porque se murió el patrimonio, no hay patrimonio. ¿Ok? Se consumió el patrimonio. Eso se llama deficiencia en activo neto, o también deficiencia patrimonial. También es conocido como deficiencia patrimonial. Ok, eso se llama también deficiencia patrimonial. O sea, cuando hagan su balance general, ya no pueden poner pues patrimonio, porque ya no hay patrimonio. Sería un error que pongan patrimonio negativo. ¿Qué es eso? No existe pues ya patrimonio negativo. ¿Sí? Entonces, en ese caso hay deficiencia en activos. Solamente como cuestión general. En realidad, como cuestión general, digamos que
lo que tenemos es que el patrimonio no es otra cosa que un residuo de los activos. O sea, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. ¿Ok? Estamos hablando de eso que es la ecuación fundamental. ¿Sí? Bien, entonces en este caso también ya hemos visto lo que es definición de ingreso, ya hemos visto lo que es definición de gasto. ¿Ok? Ya saben que es ingreso menos gasto, siempre va a haber una correlación. Entonces también eso lo deben entender ustedes, que debe haber siempre una correlación del ingreso con el gasto. Siempre. No puede ser que registren solo el ingreso. No puede ser que registren solo el costo de ventas o los gastos. No, tienen que estar registrando ambos. ¿De acuerdo? Ahora, hay ciertos gastos, saben que los gastos son un decremento en activos o aumento de pasivos que como consecuencia traen el hecho de que el patrimonio disminuya, pero disminuya no a consecuencia de que se retiraron los socios. Ese es el concepto de gasto. Hay que tomar en cuenta que ya no está aquí en este marco de conceptos, pero está en los fundamentos de conclusiones del marco de conceptos, en la sección B, el concepto de pérdida. ¿Ok? Mucho cuidado con el concepto de pérdida. Ya les digo, eso antes estaba ese concepto de pérdida en el marco conceptual principal. Ahora ya no está el concepto de pérdida porque se supone que la pérdida tiene el mismo concepto que gasto. Solo que su fuente es diferente. El gasto siempre tiene una correlación con ingresos. Esa es la diferencia. Eso quiere decir que se gasta en sueldos, se paga sueldo a los empleados, es un gasto de sueldos, eso está hecho para que la empresa con esos empleados generen ingresos. Se paga publicidad, gastos de publicidad para generar más ingresos. ¿Ok? Se compra la mercadería y se vende, el costo de ventas es para generar y vender y ingresos. Y así, todos los gastos que se tienen son para generar ingresos, por eso hay correlación ingreso-gasto. Es para eso que sirve. Y la pérdida, a diferencia del gasto, no genera ingreso. Esa es la diferencia. Cuidado, la pérdida no genera ingresos. ¿Cómo es eso? En realidad son una especie de gastos extraordinarios. Surgen normalmente de incendios, catástrofes. La empresa tiene un vehículo, no tiene póliza de seguro, nada. Este camión repartidor llevaba refrescos hacia los yungas. Bien, y en una de esas, por alguna razón, se embarranca, ¡pum! El vehículo queda totalmente destrozado. ¿Ese es un gasto o una pérdida? Y la respuesta es que eso es una pérdida. ¿Ok? Bien. Eso es bien importante. Preguntas.
Bien, la siguiente clase vamos a entrar en un tema que se llama reconocimiento y desreconocimiento más la medición. En todo caso, yo necesito que lean todo esto porque ya les estoy amenazando. Hoy día iba a tomarles ya un examen. Necesito que lean todo esto porque es básico, es fundamental. No puedo entrar a las NIC si ustedes no han logrado leer todo esto. Y no lo tienen ustedes claramente digerido. Y comprendido en su lectura, ¿no? Por eso les digo preguntas en definición de activo, de pasivo, etcétera. Y todo lo que signifiquen los otros conceptos. Jóvenes. Yo aquí tenía anotado tengo anotado aquí el hecho de que vienen los exámenes. Dice ingresos, ejercicios de costos, gastos. ¿Con el ayudante ya están pasando clases? No, licenciada. No, licenciado. ¿En qué han quedado? ¿En qué han quedado con el ayudante? Recién vamos a coordinar el horario. Entonces están todavía en espera. Ya, porque yo necesito que con él hagan ya las prácticas y bueno, para entrar en el examen práctico también. Un segundito. Un segundito. Buen día, Luciano. Hola, buen día. Hola. Bien, nos falta, pero creo que eso es todo, ¿no? Ok, los voy a dejar porque voy a entrar en una reunión. Ok. Bien, gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Liz.